Caminos de Consciencia, un podcast dedicado a la nueva consciencia y a la espiritualidad del ser humano, presentado y dirigido por José Antonio Mesa. Hola y bienvenidos a Caminos de Consciencia. El ser humano ha venido padeciendo conflictos y guerras desde sus orígenes. Parece ser algo ligado a la especie humana y que aún a día de hoy sigue ocurriendo e incluso incrementándose a mayor escala. En programas anteriores hablamos sobre la visión esotérica del nazismo y cómo hay factores del conflicto que van más allá de las frecuentes explicaciones socioeconómicas y políticas. Estas causas no son sino la cara externa, la primera capa de algo que es aún más profundo y que veremos en el programa de hoy. Son causas que tienen que ver con el esoterismo y con el nivel trascendente del ser humano, el de las tradiciones y los dioses, los arquetipos y las antiguas leyendas. Hay energías, fuerzas primigenias que dirigen e influencian en el ser humano más allá de su comprensión. Para este programa recurriremos a la visión que nos dará Miguel Serrano, el diplomático chileno y estudioso del hitlerismo esotérico. Visto en un primer momento, su planteamiento puede sonar a locura absoluta y aún sin sentido. Pero si en esta locura participasen personas como Hermann Hesse y Carl Gustav Jung, ya abriría al menos la posibilidad de escuchar un planteamiento completamente distinto sobre lo que hemos escuchado hasta ahora sobre estos temas. Miguel Serrano desarrolló su carrera de diplomático a partir de los años 50, y a lo largo de ella tuvo la oportunidad de viajar a diferentes países y conocer a innumerables personas como políticos, artistas, maestros y, en el caso que nos ocupa, a dos figuras fundamentales, al escritor Hermann Hesse y al psiquiatra Carl Gustav Jung. A ambos los conoció cuando estaban en sus etapas finales, en la plena madurez de sus obras, y con ambos trabó una especial amistad que le llevó a visitarles en diferentes ocasiones y a mantener correspondencia con ellos. En esas cartas se descubren aspectos que son sorprendentes y que, siguiendo el hilo conductor de los escritos de Miguel Serrano, nos darán una visión completamente distinta de lo que aconteció y de lo que acontece hoy en día en el conflicto, porque lo ocurrido en el último gran conflicto, la Segunda Guerra Mundial, no es más que un hecho aislado, una manifestación de algo más grande, de algo que atañe a la humanidad desde el comienzo y que hoy continúa vigente. Es la eterna lucha de los polos, de fuerzas primigenias, algo que no queda solo en un plano teórico, sino que es tan real como la guerra. Miguel Serrano pasó muchos años en la India e intentó verificar todas las teorías que planteaban la existencia del reino de Agartha y Shambhala, profundizó en las tradiciones orientales y en los antiguos escritos, con el fin de poder llegar a encontrar lo que había de verdad en ello. Todo ello le llevó a considerar una nueva visión del conflicto armado, una visión más allá del aspecto bélico, del aspecto externo, analizando el trasfondo de todo el movimiento y en concreto estudiando la figura de Hitler. De él escribió: Adolf Hitler es uno de los personajes más extraños de la historia conocida de la Tierra. Durante mis 10 años en la India vi yogas, místicos, magos, hombres fuera de lo corriente, pero todos ellos semejaban a los humanos. Aun mi maestro era humano, demasiado humano. Hitler no, era sobrehumano o inhumano, no era de aquí. Mi primera impresión la tuve hace muchos años al encontrarme de pronto en una vitrina de una calle céntrica de Santiago con una foto de Hitler. Llevaba capa y su actitud era tan poco natural, más bien ridícula, con una mirada intensa, como tratando de impresionar a alguien, a un mundo desconocido, extraño a él. Tenía bigotillo pegado sobre el labio superior y las manos se crispaban una encima de la otra, tieso, como un palo de escoba, para usar la expresión de Carl Jung, quien le comparaba a un espantapájaros. Mi primera impresión fue así de rechazo, desagradable y risible. Después, todo cambia. Ya no se sabe más, todo se transfigura.
En este programa veremos esta visión alternativa de Miguel Serrano con las aportaciones de Hess y Jung, aportaciones que no se les ha dado la relevancia que debieran y que sí pueden ser claves sobre lo sucedido e incluso también dar claves sobre nuestro mundo actual, pues de lo que se habla es de una realidad trascendente al ser humano que está actuando de fondo y que hoy sigue haciéndolo. En el apartado de leyendas leeremos un extracto de la obra de Hermann Hesse, Las Metamorfosis de Pictor, una obra simbólica y muy relacionada con lo que hoy hablaremos en el programa. Para cualquier comentario que queráis hacer sobre el programa, podéis dirigiros a través del correo electrónico caminosconsciencia@gmail.com o a través de la web del programa en la dirección www.caminosconsciencia.es o la dirección alternativa blog.caminosconsciencia.es. También podéis seguir los programas y otros contenidos en Facebook, un espacio abierto para compartir y comunicarme con vosotros. Puedes vivir dormido o despierto. Es tu elección. Cuando vives dormido, vives en un automatismo, enfrentando situaciones sin comprender su contexto global en tu vida. Vivir sin comprender no es vivir. Cuando despiertas todo parece transformarse, y es que todo aquello que estaba oculto a nuestros ojos aparece ante nosotros. Los detalles que nunca percibimos se muestran, y ya no podemos vivir igual las situaciones. Los matices que no alcanzábamos a ver son los que nos dan las claves para comprender, para entender que todo tiene un sentido, un significado. Ya no se atribuye solo al azar lo que vives. Desde dentro de ti percibes más allá e intuyes que hay una obra creada para ti en este universo, que te toca vivirla e interpretarla, pero en ello no hay un fin, porque el fin eres tú, es tu ser. Despierta tu mente, despierta la vida que te ha sido concedida. Es una historia terrible y falsa. Es una historia verídica. Muchas cosas ciertas parecen falsas. Los reinos tienen los príncipes que se merecen. Las hijas de los granjeros mueren sin motivo. Y a veces las brujas merecen ser salvadas. Bastante a menudo, te sorprendería. Así que el príncipe bueno era un asesino y al final la reina malvada no era una bruja. No, la reina era con toda certeza una bruja. Y es posible que estuviera planeando grandes males. ¿Quién sabe? ¿Y entonces por qué la salvaste? Porque lo que no era una asesina. Ella no había envenenado al rey. Simplemente murió de viejo. ¿Y pillaron al príncipe? No, fue un rey muy querido. Y reinó feliz hasta el final de su larga vida. Oh, sí. No lo pillo. ¿Quién es el bueno aquí? No siempre hay un bueno, Conor O'Malley. Ni siempre hay un malo. Casi todo el mundo está en un punto intermedio. Las Metamorfosis de Pictor. Es de noche en la hostería del señor Ceccarelli. Con la ventana abierta sobre las colinas, casi a la luz de las estrellas, estoy leyendo el pequeño libro. El joven Pictor ha entrado al paraíso y se encuentra frente a un árbol que es a la vez hombre y mujer. Con veneración lo mira y le pregunta: ¿eres acaso tú el árbol de la vida? Pero cuando en lugar del árbol le responde la serpiente,
Víctor se vuelve para continuar su camino. Contempla todo con atención y todo le encanta en el paraíso. Claramente presiente que se halla en el origen, en la fuente de la vida. Ve otro árbol que es ahora al mismo tiempo sol y luna, y Víctor le pregunta: ¿eres acaso tú el árbol de la vida? El sol lo confirmó riendo, la luna con la sonrisa. Flores maravillosas le contemplaron, flores de variados colores, flores que tenían ojos y caras. Algunas reían ampliamente, otras casquivanas. Algunas ni se movían, no reían, permanecían mudas, ebrias, hundidas en sí mismas, envueltas en su propio perfume, como sofocadas. Una flor le cantó la canción de las lilas, otra una canción de cuna azul oscura. Una flor tenía los ojos como un zafiro duro, otra le recordó su primer amor, otra el color del jardín de su niñez, la voz de su madre y su perfume. Esta se rió, aquella le sacó la lengua, una lengüita curva, rosada, que se le aproximó. Víctor extendió la suya para tocarla. Le encontró un sabor agrio y salvaje, a racimo y a miel, y también como el beso de una mujer. Aquí, entre todas estas flores, Víctor se sintió henchido de nostalgia y temeroso. Su corazón latió fuerte como una campana, quemándose, tendiendo hacia algo desconocido. Víctor vio ahora un pájaro reclinado en el pasto, refulgiendo de tal suerte que parecía poseer todos los colores. Y Víctor le preguntó: «Oh pájaro, ¿dónde se encuentra la felicidad?» La felicidad se encuentra en todas partes, en la montaña y en el valle, en la flor y en el cristal. El pájaro sacudió alegre sus plumas, movió el cuello, agitó la cola, guiñó un ojo y se quedó inmóvil sobre el pasto. Repentinamente se había transformado en una flor. Las plumas eran hojas, las patas raíces. Víctor lo contempló maravillado, pero casi enseguida la flor pájaro movió sus hojas. Se había cansado de ser flor y ya no tenía más raíces. Proyectándose lánguidamente hacia arriba, se transformaba en mariposa, meciéndose sin peso, toda luz. Víctor se maravillaba aún más. El alegre pájaro flor mariposa voló en círculos en torno de él, brillando como el sol. Se deslizó hacia la tierra y como un copo de nieve quedóse sus alas luminosas y de inmediato se transformó en cristal de cuyo canto radiaba una luz rojiza. Maravillosamente brilló entre la hierba como campanas que tocas para una fiesta. Así brilló la joya. Más parecía ya que su fin se acercaba, que la tierra la traía, y la piedra preciosa fue disminuyendo con rapidez, como si quisiera hundirse bajo la hierba. Entonces Víctor, llevado por un deseo imperioso, tomó la joya entre sus manos y la retuvo. Con fervor miró su luz mágica. Traspasa su corazón una añoranza por todas las venturas. Fue en ese instante que de la rama de un árbol muerto se deslizó la serpiente y le susurró al oído: «La joya se transforma en lo que tú quieras. Comunícale rápido tu deseo antes que sea tarde». Víctor temió perder la oportunidad de alcanzar su felicidad. Con premura dijo la secreta palabra y se transformó en un árbol. Porque árbol era lo que Víctor siempre había añorado ser. Porque los árboles están llenos de calma, fuerza y dignidad. Creció hundiendo sus raíces en la tierra y extendiendo su copa hacia el cielo. Hojas y ramas nuevas surgieron de su tronco. Era feliz con ello. Sus raíces sedientas absorbieron el agua de la tierra, mientras las hojas se mecían en el azul del cielo. Insectos vivían en su corteza y a su pie se cobijaron las liebres y el puercoespín. En el paraíso, alrededor suyo, la mayoría de los seres y las cosas se transformaban en la corriente hechizada de la metamorfosis. Vio fieras que se cambiaron en piedras preciosas o que partieron volando como pájaros radiantes. Junto a sí, varios árboles desaparecieron de improviso. Se habían vuelto vertientes. Uno se hizo cocodrilo, otro se fue nadando, lleno de gozo, transformado en pez. Nuevas formas, nuevos juegos,
Elefantes transmutaron sus vestidos en rocas, jirafas se convirtieron en monstruosas flores. Pero él, el árbol Píctor, siempre se quedó igual, no podía transformarse más. Desde que se dio cuenta de ello, desapareció su felicidad, y poco a poco comenzó a envejecer, tomando el aspecto cansado, serio y ausente que se puede observar en muchos árboles antiguos. También los caballos y los pájaros, también los seres humanos y todas aquellas criaturas que han perdido el don de la metamorfosis, se descomponen con el tiempo, pierden su belleza, se llenan de tristeza y preocupación. Una vez, una niña muy joven se perdió en el paraíso. Su pelo era rubio y su traje azul. Cantando y bailando, llegó junto al árbol Píctor. Más de un mono inteligente se rió destemplado detrás de ella. Más de un arbusto le rozó el cuerpo con sus ramas. Más de un árbol le arrojó una flor o una manzana sin que ella lo notase. Y cuando el árbol Píctor vio a la niña, fue presa de una desconocida nostalgia, de un inmenso deseo de felicidad. Sentía como si su propia sangre le gritara: reflexiona, recuerda hoy toda tu vida, descubre su sentido. Si no lo haces, será ya tarde y nunca más vendrá la felicidad. Y Píctor obedeció. Recordó su pasado, sus años de hombre, su partida hacia el paraíso y en especial aquel momento que precedió a su transformación en árbol, aquel maravilloso instante cuando aprisionara la joya mágica entre sus manos. En aquel entonces, como todas las metamorfosis le eran posibles, la vida latía poderosamente dentro de él. Se acordó del pájaro que había reído y del árbol Sol y Luna. Le pareció descubrir que entonces olvidó algo, dejó de hacer alguna cosa y que el consejo de la serpiente le había sido fatal. La niña escuchó el ulular de las hojas del árbol Píctor, moviéndose en marejadas. Miró a lo alto y sintió como un dolor en el corazón. Pensamientos, deseos y sueños desconocidos se agitaron en su interior. Atraída por estas fuerzas, se sentó a la sombra de las ramas. Creyó intuir que el árbol era solitario y triste, al mismo tiempo que emocionante y noble en su total aislamiento. Embriagadora sonaba la canción de los murmullos en su copa. La niña se reclinó sobre el tronco áspero. Sintió cómo se movía y un estremecimiento igual la recorrió. Sobre el cielo de su alma cruzaron nubes. Lentamente cayeron de sus ojos lágrimas pesadas. ¿Qué era esto? ¿Por qué había que sufrir? ¿Por qué el corazón deseaba hasta casi romper el pecho, tendiendo hacia un más allá, hacia aquel, el bello solitario? El árbol Píctor tembló hasta sus raíces. Con vehemencia acumuló todas las fuerzas de su vida, dirigiéndolas hacia la niña en un deseo de unirse a ella para siempre. Ay, que se había dejado engañar por la serpiente y era ahora solo un árbol. Qué ciego y necio había sido. ¿Tan extraño para él fue el secreto de la vida? No, porque algo había presentido oscuramente entonces. Y con enorme tristeza recordó al árbol que era hombre y mujer. Entonces un pájaro se aproximó volando en círculos, un pájaro rojo y verde. La niña lo vio llegar. Algo cayó de su pico, luminoso como un rayo, rojo como la sangre o como una brasa, precipitándose en la hierba, iluminándola. La niña se inclinó para cogerlo. Era un carbúnculo, una piedra preciosa. Apenas tomó la piedra en sus manos, cumplióse el deseo del cual su corazón hallábase colmado. Extasiada, se fundió y se hizo una con el árbol, transformándose en una fuerte rama nueva que creció con rapidez hacia los cielos. Ahora todo era perfecto y el mundo estaba en orden. Únicamente en este instante se había hallado el paraíso. Píctor ya no era más un árbol viejo y preocupado, y Píctor cantó fuerte en voz alta: «Victoria, victoria». Se había transformado, pero alcanzando la verdad en la eterna metamorfosis, porque de un medio se había cambiado en un eterno. De ahora en adelante podría transformarse tanto como lo deseara. Para siempre se deslizó por su sangre la corriente hechizada de la creación, tomando así parte eternamente en la creación que a cada instante se renueva. Fue venado, pez,
hombre y serpiente, nube y pájaro, pero en cada forma se hallaba entero, en cada imagen era una pareja, dentro de sí tenía al sol y a la luna, era hombre y mujer. Como río gemelo se deslizaba por los países, como estrella doble en el alto cielo. Miguel Serrano escribió en el año 1965 un libro titulado El Círculo Hermético. Este libro recogía sus experiencias y diálogos con dos grandes personalidades del siglo XX, Hermann Hesse y Carl Gustav Jung. Fruto de sus visitas a ambos, mantuvo una amistad que dio lugar a que Jung hiciese el prólogo de su libro Las visitas de la reina de Saba. En el programa de hoy vamos a tratar de forma resumida los planteamientos e ideas que surgieron en esas visitas y que Miguel Serrano recogió en su libro El Círculo Hermético. En primer lugar, comenzaremos con los planteamientos de Miguel Serrano acerca del significado y el fundamento del conflicto, los reinos perdidos de Agartha y Shambhala de los que hablamos en los programas anteriores y su cosmovisión del ser humano. Después tendremos lo que considero algo realmente interesante, el relato de los encuentros de Miguel Serrano con Hermann Hesse y Carl Jung, donde conoceremos los pensamientos e ideas de ambos directamente a través de sus palabras, a través de los diálogos con Miguel Serrano, en donde surgían todo tipo de cuestiones referentes al ser humano, la vida, la magia y la trascendencia. El primer planteamiento que hace Miguel Serrano del conflicto humano, de la guerra, es que no es una cuestión de hombres, sino de dioses. Sí es cierto que el ser humano participa, lucha, mata y muere, pero no deja de ser un peón en una batalla universal y eterna. Hay una influencia de esos dioses sobre el ser humano, y éste debe ser consciente de tal lucha. La lucha se repite a lo largo de generaciones y en diferentes partes del planeta, siguiendo el mismo esquema, y así nos lo cuenta. El conflicto no es de hombres, sino de dioses. Cuando la historia de la Tierra entra en un periodo tan crítico como el presente, los mitos, los dioses y demonios que nos dirigen, los arquetipos, pasan a tomar parte aún más activa, haciéndose casi visibles para muchos. Ellos participan directamente en el combate, como aconteciera en la última guerra mundial de resonancias cósmicas. Por esto no cuentan la muerte de los mortales, porque son los inmortales quienes combaten a través de ellos. Es un error entonces pretender analizar tales acontecimientos de proporciones sobrehumanas con medidas únicamente humanas, del animal hombre. Los inmortales no mueren aun cuando hagan muertos. Los hombres pasan a ser símbolos,
piezas en el gran juego. Si se juzga con valores humano-terrestres, si se rebaja el fenómeno a nivel del animal-hombre, a sus ideales de justicia, igualdad, humanidad o humanismo, se está participando de la confusión moderna sin llegar jamás a entender de lo que en verdad se trata, ni de lo que tan seriamente estuvo en juego. Y aquellos que saben únicamente se valen de la ignorancia de los otros para alcanzar sus fines trascendentes, que no son humanos ni humanistas, sino míticos. Miguel Serrano pasó una década en la India y allí tuvo mucho contacto con maestros y religiosos del hinduismo que influyeron decisivamente en su evolución personal. En el hinduismo, la Trimurti, la tríada de dioses Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, presiden el cosmos. Hay creación y destrucción a través de los ciclos o kalpas, que también son los ciclos de respiración del demiurgo creador. Brahma y Vishnu son el camino de la mano derecha, la creación y preservación del hombre y la forma. El camino de la mano izquierda es el de la destrucción del nombre y la forma. Es Shiva, el destructor, el que preside. Hoy estamos en esa época, la decadencia de una civilización, el final de una era. Pero esta es una destrucción que sigue ciclos. Es salir de una involución para empezar una nueva evolución. Miguel Serrano afirma: Shiva es también el maestro de la yoga tántrica, de la mano izquierda. Los siddhas son sus adeptos. Sin su trabajo nada podría cumplirse. La tierra no podría salir de su involución. Dios no se haría consciente a través del hombre mutado, en el salto de su mutación. Los reinos de Agartha y Shambhala, los reinos míticos buscados por exploradores en los confines de desiertos y montañas, son también un tema que aborda Miguel Serrano, pero con una perspectiva diferente, no tanto como reinos físicos, sino pertenecientes a otro plano, el psíquico, relacionados con centros del ser humano y su evolución. Son símbolos del proceso interior. Hay quienes piensan que la leyenda hiperbórea, su mitología, debería ser considerada en un sentido puramente simbólico, de realización interior. El oasis, en el centro del mundo polar de altas montañas de hielo, con clima templado, paradisiaco, la raza de los hombres blancos, de piel transparente, las mujeres magas, de poderes sobrehumanos, con cabellos de oro, flotando al viento de los glaciares, la tierra hueca, Agartha, Shambhala, el vellocino de oro, las manzanas de oro, el oral, el regreso al hogar perdido, a la patria nupcial, a la estrella de la mañana, son símbolos de un proceso interior, alquímico, de transformación del ser involucionado, del animal hombre en semidivino y luego en divino. Un proceso de iniciación por grados en las transfiguraciones del hombre terrestre en hombre celeste, inmortal. Los hundimientos de Hiperbórea, de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, de Gondwana, también serían símbolos, correspondiendo a distintos centros psíquicos perdidos en el hombre total, en la división del gran antropos, en una caída, una crucifixión platónica, gnóstica, de espíritu, en los 4 reinos de la materia. O una totalidad perdida, como se ha podido apreciar, los símbolos serían primero y el hombre trascendería su insignificancia únicamente en la medida en que es capaz de hacerse simbólico, de encarnar y vivir un símbolo en su propia alma, esa inmanencia. Es la confrontación con el arquetipo junguiano. Al final de su vida, Jung usó el término psicoid para referirse a todo aquello que trascendía lo psíquico. Los arquetipos bien podrían ser entidades divinas o diabólicas, con existencia ajena a la psique humana, que los capta o los refleja en forma imperfecta. Dioses y demonios. Es esta la última confesión del gnosticismo de Jung, haciéndose invisible en el hombre y por el hombre, como diría Rilke, retornando a ese punto anterior de la involución en la espiral o en el círculo. Para salir de la época del conflicto, de la época oscura, del Kali Yuga, es necesario que el ser humano se transforme y evolucione hacia la divinidad. Mientras fije sus esfuerzos en el plano físico, en el terreno, no logrará remontar, únicamente repetirá el conflicto, lo que Miguel Serrano definiría como romper el grial.
porque la Tierra no podrá salir del abismo del Kali Yuga sin la ayuda del hombre divinizado. El retorno se cumple en una Tierra paralela, análoga, compuesta por antimateria, por así decirlo, la otra Tierra de Platón. Una Tierra interior, y cuando el animal hombre y los semidivinos se equivocan, circunscribiendo el mito, limitando el símbolo en un determinado cumplimiento físico, geográfico en esta Tierra, rompen el grial, trizan el rostro del arquetipo, hieren el secreto cósmico y producen la catástrofe. El verdadero Dios de los que buscan el hogar perdido, la Thule desaparecida, es el de los perdedores en esta Tierra externa, en este tiempo involucionado, el Dios de los cátaros, el de los templarios, como le explicaba Ezra Pound. Todas las manzanas de oro tendrán que ser juntadas nuevamente para reconstruir el jardín de las Hespérides, de Avalon, todos los pedazos de la corona rota para hacerla igual de bella a como fuera antes de la derrota, todos los trozos del grial para ir a depositarlos en la montaña de hielo transparente de la revelación, en la más lejana medianoche, en la luz azul de la estrella de la mañana. Lo sabían los caminantes del alba, los vigilantes de la aurora. Es la búsqueda de la Tierra interior lo que permitiría el acceso a una segunda Tierra, a la parte sutil del planeta, donde están los guías divinos. El planeta como ente vivo consta de chakras, lugares sagrados del planeta que ya conocían en la era megalítica, también los templarios, los iniciados y otros que llegaron a establecer la comunicación con la Tierra interior. Así nos lo cuenta Miguel Serrano. La Tierra es un ser vivo. Al igual que el hombre, poseería un doble más sutil, un cuerpo etérico. Este sería la otra Tierra, mencionada muchas veces. Allí se encontraría entonces la Thule hiperbórea. Las ciudades de Agartha y Shambhala se hallarían adentro de esta Tierra, en cuya superficie nos movemos algunos. Y es extraordinario llegar a saber que los SS hablaban de una Tierra interior y que buscaron por los más secretos lugares del mundo su entrada. ¿La habrán encontrado? La leyenda del Señor del Mundo, de tibetanos y mongoles, también se refiere a un universo interno, subterráneo, como las viejas sagas y leyendas nórdicas polares. Sería el mundo de los gigantes. En esa segunda tierra residirían los guías invisibles, los superiores desconocidos. Y es por ello que en la tierra dura y externa debió existir también una Thule, y volverá a recrearse en el remontar de la involución, dependiendo, por así decirlo, de un nuevo revelado del negativo, del doble. Los verdaderos guías divinos son imprescindibles. Como los bodhisattvas, deberán estar aquí y allá al mismo tiempo, para ayudar a los hombres y a la tierra actual en su estado más crítico. La tierra, como el hombre, no es inmortal mientras no se haya conectado conscientemente con el espíritu, transfigurándose, pasando a voluntad a su doble, eternizándolo. Este es el trabajo alquímico que los guías hiperbóreos intentan. La transmutación deberá cumplirse en ambos mundos, tal como en nosotros. Los grandes siddhas se inmortalizan con todos sus cuerpos y así deberá hacerlo también la Tierra. Así, la Tierra se espiritualiza, cada uno de sus centros neurálgicos correspondiéndose, como la posición de los plexos geográficos de la Tierra visible, Asgard, Jerusalén, con los chakras de la Tierra invisible. Esto lo sabían los constructores de dólmenes y menires, los atlantes y druidas, también los templarios y los iniciados SS, estableciendo centro de comunicación con las inteligencias de la Tierra interior, con Agartha, Shambhala y la Thule del otro lado. La influencia de las energías superiores en el ser humano han sido una constante en la historia. En el caso concreto de Hitler, Miguel Serrano nos da su explicación acerca de lo que significó, qué era lo que había tras ese magnetismo, tras esa irradiación con la que atrapaba a las masas en sus discursos. Hitler sería una especie de materialización interna del inconsciente colectivo, algo que se asemejaría a una proyección o posesión. Es algo que ocurrió en otros momentos históricos y que puede reproducirse. Sería la explicación al magnetismo inexplicable de los grandes líderes ante las masas. Ese mundo inconsciente en el que un grupo de personas participa
lo alimenta, lo proyecta, es algo vivo, no son meramente pensamientos. Ese cúmulo de energía lo puede recoger alguien y proyectarlo. Esto daría también una explicación sobre el magnetismo de la imagen de Hitler sobre la masa. Estaría haciendo casi de punto de unión, de medium, que permite a esa masa estar en contacto con esa energía colectiva. Se trasciende incluso el lenguaje, porque alguien que vea su discurso puede no entender las palabras en alemán, pero más allá de esas palabras hay algo en el tono, en los gestos, hay algo que realmente se proyecta, una energía que es recibida por todos. Puede ser incluso que esa manifestación del inconsciente colectivo no se dé en una única persona, sino en varias a la vez, como ha venido siendo a lo largo de la historia con ciertos personajes históricos. Así lo cuenta Miguel Serrano. Un ser reencarnado en varios. En conexión con esto traigamos a la memoria la doctrina tibetana del Tulku, especie de bodhisattva, un ser que retorna o encarna en la tierra a voluntad, porque ya no hay karma que le obligue, por ser un liberado, un Jivan Mukti. Vuelve solo para cumplir una misión. Extrañamente puede encarnarse en más de un ser a la vez. No habla en yo, sino en nos. Se explicaría así esas influencias colectivas, especie de epidemias o modas mentales. Jung se refirió al wotanismo haciendo referencias al dios Wotan. Junto con Hitler aparecen Mussolini y una serie de otros espejos en tonos menores como irradiados a través del mundo. El Tulku irradia de un centro de mayor poder, Hitler en este caso, que los absorbe a todos como un sol tremendo y los arrastra en su fuego y su destino. Cayendo él, caen los demás, porque él es todos. La idea de un karma colectivo encuentra aquí su expresión dramática y superior. El Tulku sería una especie de señor del karma, que se encarna para cumplirlo. Lo que Jung ha llamado el inconsciente colectivo. Si los alemanes no hubieran perdido la guerra, puede darse por seguro que Jung habría desarrollado a fondo y hasta sus últimas consecuencias esa teoría, que debió hacer abortar, de los varios inconscientes colectivos. Inconsciente colectivo ario, inconsciente colectivo judío, entroncándola con el esoterismo de los karmas colectivos y quizás con la concepción misteriosa del Tulku. También el regreso de Hitler adquiere otra dirección o dimensión insospechada, pudiendo referirse a una reencarnación dentro del inconsciente colectivo de un determinado grupo, algo así como una proyección o posesión. En este sentido ya estaría reencarnado, y aún puede que su aparición en cuerpo físico en Alemania haya sido también reencarnación, materialización, visualización momentánea de algún ser que existió con anterioridad o de un Tulku que se ha apoderado de un cuerpo debidamente preparado y apto, utilizándolo. Este ser, o Tulku, no reside permanentemente en el vehículo, sino a veces, de tanto en tanto, en momentos culminantes, utilizando también otros cuerpos. El uso es simultáneo de todos los vehículos, pero el Tulku halla su mayor expresión allí donde se encuentra el vórtice de su energía, en este caso, en Hitler. Sea esto así, o bien la reencarnación de otro ser antiguo, preanterior, de un personaje que ya existió muchas o alguna vez dentro del círculo, aquí o allá, de una nota que ya se ha escuchado, es eterno, no puede morir y volverá. Otro punto que Miguel Serrano critica es la actual pérdida de valores hacia un materialismo feroz. Ni una religión como la católica puede dar respuestas porque su concepción es imperfecta, ligada a lo terrestre, mientras se predica algo fuera de lo terrestre. Tampoco los gobiernos, con unas democracias que no son lo que realmente predican, y que predicando igualdad producen desigualdad. Todo lleva a un materialismo, al racionalismo extremo, a la exaltación de lo puramente humano y a un dejar de lado lo trascendente. Es el olvido de los dioses. Si los templarios hubieran perdurado, la Iglesia de Roma habría perdido su poder temporal, al igual que los reyes profanos y los señores feudales, pertenecientes a la raza de lo únicamente terrestre, del animal hombre. Ellos se unen para destruir la orden. En el hecho, aquí se expresan también tres concepciones distintas de iniciación, las que circulan por las venas del planeta. Una es representada por la Iglesia católica y responde al tipo de iniciación lunar, ambigua, dudosa, que sostiene por una parte la imperfección de todo lo terrestre, el paso por este valle de lágrimas, la vida en el cielo y al mismo tiempo aspira al poder temporal, terrestre, universal,
no para corregir los males, ni imponer un sistema de justicia y equilibrio, sino de tránsito y contemporización, donde se peca y se perdona el pecado para volver a pecar y capitular. No se gobierna ni se deja gobernar, en preparación siempre de la muerte, aceptando la injusticia, propiciando al rey injusto. La otra concepción es la del poder por el poder, democrática, humanista, como se ha dado en llamarla, aun cuando manejada desde atrás por hilos invisibles y sociedades cuyo control verdadero se desconoce, se disfruta o se cree disfrutar del poder de una lucha atomizante de todos contra todos. Es la concepción racionalista y democrática, igualitaria en apariencias y que produce la más tremenda desigualdad y desgracia. Resultado final, inevitable, es el colectivismo ateo, igualmente racionalista, religión mineral, sin dioses ni Dios, de un planeta de plomo en el vértice del Kali Yuga, la época más oscura de la Tierra. El triunfo de las dos corrientes inferiores y la consecuente destrucción de los templarios lleva directamente a la época del iluminismo, del racionalismo anárquico, a la exaltación de lo puramente humano, demasiado humano, del animal hombre y sus sentimientos o sentimentalismos, girando en círculos. Deviene por consecuencia una ciencia y una tecnología racionalistas, sin alma, sin conexión vital ni espiritual con el universo, naturalmente ateas, donde el hombre ha perdido el órgano que le permitía conectarse con otros planos, con otros seres cósmicos, con las divinidades y los dioses, porque ya no posee el bril, el urna. Toda la civilización naufraga en el maquinismo torpe y crudo que infesta la Tierra, en la esclavitud del hierro, del electrón, de la electrónica, del protón, de la cibernética, en el reinado de las masas, de la explosión demográfica, del humano, demasiado humano, del animal hombre, del amorfo, del burocratismo y del colectivismo demoníacos. No hay ya modo de salirse de esto por medios humanos o puramente terrestres. Para Miguel Serrano, el símbolo, el mito, han sido las claves de la conexión con lo divino. La racionalidad hace que se olvide. Es el despertar del ser humano, adquirir conciencia del mito y de la leyenda, del combate eterno entre arquetipos, que va más allá de las luchas por fronteras, porque lo que hay es una lucha de concepciones, de relación con la vida. Cuando vamos cayendo a un abismo y el cordón dorado de los orígenes casi ya no es visible, solo los mitos y los símbolos nos hablan de esa lejanía de dioses. Se ha dicho que los símbolos son demasiado inteligentes para ser intelectuales o racionales. Otto Rahn escribe: por mito debe entenderse la revelación de una época lejana donde el hombre estaba directamente conectado o sumergido en el poder del mundo divino. Si las imágenes y figuras míticas son el producto de una fantasía, no es de una fantasía del hombre, sino de lo divino, que se interioriza en él por la poesía. El hombre mítico se entrega a la imaginación cósmica. Me he esforzado por desarrollar esta exposición de temas míticos y simbólicos, de antiguas leyendas reencarnadas con el ropaje de los tiempos y que para mí son realidades que configuran el tema central de la historia esotérica del mundo. Quien haya seguido con atención esta obra sabrá que la última gran guerra no tiene semejantes. Solo con la del Majábharata podría hallarse la similitud, porque marca el nacimiento y final de mundos. Allí no estuvieron en juego únicamente las nacionalidades, las fronteras físicas de las patrias artificiales. Fue una guerra de dioses, de mitos y leyendas, de titanes, donde se enfrentaron opuestas corrientes iniciáticas, concepciones y cosmogonías, donde se jugó toda la historia y destino espiritual del planeta. Las posiciones que debieron asumir los actores no les estaban señaladas por sus nacionalidades diferentes y circunstancias, por el lugar geográfico donde nacieron, sino por la naturaleza astrológica, por la dirección e influencia del astro de los orígenes, por esa casa de familia, por ese destino esotérico, imposible de cambiar o torcer, por ese espíritu y sangre del espíritu. Sin duda las cosas eran así para los seres conscientes, con gnosis, no para quienes fueron arrastrados como sonámbulos a la carnicería de vivos y de muertos, de símbolos y blasones, que murieron sin saber por quién lo hacían, según las palabras de William Joyce, antes de ser ejecutado en Inglaterra. En toda la historia de la creación no hay más que una guerra, una gran guerra que aún no termina. Quien pudo saber, con la memoria de su sangre espiritual, lo que en el combate se jugaba, estuvo y sigue estando
con los que intentaron restaurar mágicamente la Edad Dorada. Como acontece con los hombres, así sucede también con los libros. Hay un destino para ellos, van como guiados hacia los seres que los esperan, llegándoles en la hora precisa. Ellos viven, mueren y reencarnan. Están construidos de materia palpitante, que busca y se abre camino a través de las sombras y las espesuras, a menudo más allá del tiempo de sus autores. Hess decía que su Siddhartha entró en la India 20 años después de su aparición, y aunque él no lo sabía, solo a medias. Así nos habla Miguel Serrano de Hermann Hesse. Cuando conoció la obra de Hesse, se sintió profundamente transformado. Había conectado con su universo simbólico y sentía la necesidad de conocerlo. Para él, las obras Demian, El lobo estepario, Siddhartha, Narciso y Godmundo, Viaje al Oriente, Autobiografía, El juego de Avalorios y las Metamorfosis de Víctor eran obras iniciáticas. Concretamente sobre el libro Demian, Miguel Serrano comentaba: cuando su autor, a un joven inclinado sobre cuartillas, quizás en Baden, cerca de Zúrich, en la pensión Berenhof, daba vida a su obra, en ella se concentraban fuerzas existentes ya en potencia, pero que serían irreales para quienes estuviesen ubicados en otra esfera del espíritu. Estas fuerzas revivirían, resurgirían potentes al contacto con una mente y un corazón que siguieran idéntico peregrinar. Demian, el héroe, se convertiría en el modelo de muchas vidas. Habría que emularle en su fuerza y serenidad, en todo aquello que tiene de arquetipo. Por eso yo caminaba por las calles de mi ciudad sintiéndome un hombre nuevo, portador de un mensaje y un signo. Y es por eso también que Hess ha sido más que un literato o un poeta para varias generaciones. Su mensaje toca regiones que fueran reservadas a la religión. Demian no es realmente un ser físico, no se encuentra separado de Sinclair, el personaje que narra Demian. En verdad, es el mismo Sinclair, su yo profundo, el héroe arquetípico existente al fondo de nosotros mismos, el ser, en una palabra, aquello que permanece inmutable e intocado en el alma y en cuya vecindad todos tratamos o debiéramos tratar de vivir. Hess escribía esto en sus más angustiosos días, cuando abandonaría para siempre su patria y la guerra. Habría encontrado a Demian, se habría hallado a sí mismo. El dios Abraxas es otro punto central que influiría a Miguel Serrano. Es la polaridad en un dios, con un doble carácter, lejos del concepto occidental de Dios, un concepto que debe superarse para entenderse a uno mismo. Como contraposición nos pone el modelo oriental, en donde bien y mal conviven de forma simultánea, no como dos aspectos separados. Así nos habla Miguel Serrano de Abraxas. Luz y sombra es la vida. Sin embargo, nos esforzamos tratando de realizar uno solo de los extremos. Hacia la luz tiende nuestra alma, con tanta fuerza, hacia las altas cimas, hacia Dios. La civilización cristiana occidental pretende la superación del lado sombrío de la esfera, sin encontrar una simbología apropiada, puesta a disposición del que comienza en la vida para que pueda aceptar e interpretar igualmente las sombras que la luz proyectada. No sucede lo mismo en Oriente, en la India, donde una antiquísima civilización de la naturaleza acepta sus dioses polifacéticos, logrando el hombre una expresión simultánea, sin transiciones, entre luz y sombra, bien y mal. Tendrá que descubrir un dios que haya sido cristiano antes de Cristo y que pueda seguir siéndolo después de él. Este dios es Abraxas, dios y demonio al mismo tiempo. Citando a Hess, contempla el fuego, contempla las nubes, y cuando surjan los presagios y comiencen a sonar en tu alma las voces, abandónate a ellas sin preguntarte antes si le conviene o le parece bien al resto. Con eso no haces más que echarte a perder, tomar la cera burguesa y fosilizante. Nuestro Dios se llama Abraxas y es Dios y demonio al mismo tiempo. Entraña en sí el mundo luminoso y oscuro.
Abraxas no tiene nada que oponer a ninguno de tus pensamientos ni a ninguno de tus sueños, no lo olvides, pero te abandonará cuando tú llegues a ser normal e irreprochable. Te abandonará y buscará otra olla en que cocer sus pensamientos. Junio del año 1951. Miguel Serrano decide ir a conocer a Hermann Hesse. Para ello toma un tren a Lugano, en Suiza. Hermann Hesse tenía en aquel entonces 73 años y estaba retirado en una casa en la localidad de Montagnola. Nada más encontrar la casa, puede leerse el cartel de «No se admiten visitas», junto con una inscripción en la entrada traducida del chino que decía: «Cuando uno ha llegado a viejo y ha cumplido su misión, tiene derecho a enfrentarse apaciblemente con la idea de la muerte. No necesita de los hombres, los conoce y sabe bastante de ellos. Lo que necesita es paz. No está bien visitar a este hombre, hablarle, hacerle sufrir con banalidades. Es menester pasar de largo delante de la puerta de su casa como si nadie viviera en ella». Una vez dentro de la casa, en su primer encuentro con Hermann Hesse, Miguel Serrano conversa y se produce el siguiente diálogo. ¿Le ha ayudado a usted la sabiduría de la India? Más que a los Upanishads y la Vedanta, me ha inspirado más la sabiduría china. El I Ching puede transformar una vida. Dígame, junto a estos montes y a sus nieves, ¿ha encontrado usted la paz? Hesse enmudeció un largo rato, sin que por ello su suave sonrisa desapareciera, de modo que pudimos escuchar el susurro de la luz, el silencio de las cosas y de la tarde, hasta cuando él quiso interrumpir esa quietud. Junto a la naturaleza es posible escuchar la voz de Dios. En el año 1959 tiene lugar el segundo encuentro. Miguel Serrano había estado 8 años como diplomático en la India. Durante esa estancia había mantenido contacto frecuente con Hesse, enviándole cartas, fotos, pinturas y otros objetos. En su nuevo encuentro conversan a fondo sobre la India, más aún con el interés de Hesse en este país. Antes de ir a ver a Hesse, Miguel Serrano había estado visitando en Suiza a Carl Jung. Hablando de la India y sobre los símbolos, Miguel Serrano le cuenta que Carl Jung analiza e interpreta los símbolos, pero que su trabajo no tiene trascendencia en la India. A esto contesta Hesse: India no interpreta los símbolos, los vive. También mi libro Siddhartha ha demorado 20 años en llegar a India, su verdadero hogar. Solo ahora se lo ha traducido al hindi, al bengalí y a otras lenguas. Hay en India una especie de egoísmo mental que es, sin embargo, su fuerza. Al revés del Japón, donde se asimila todo lo extranjero. Creo que es necesario ese egoísmo mental. Sí, respondí. India gira en torno a sus propias creaciones milenarias, yendo alrededor de ellas. Los escritores hindúes son exegetas de sus tradiciones y de sus libros sacros, viven inmersos en el enorme pasado, en su inconsciente colectivo, repitiéndose así. Es la razón por la cual el budismo ha desaparecido de la India, continuó Hesse, porque era demasiado intelectual y negaba el mundo de los símbolos. Mas, volviendo a Jung, creo que él tiene el derecho de interpretar los símbolos. ¿Sabe usted por qué? Porque Jung es una montaña inmensa, un genio extraordinario. Al despedirse, Hesse le regala a Miguel Serrano un ejemplar manuscrito de su libro Las Metamorfosis de Víctor, y antes de despedirse, Miguel Serrano le formula una última pregunta. ¿Tiene importancia conocer si hay algo más allá de la vida? No, no tiene importancia. Morir será como un caer en el inconsciente colectivo de Jung, para desde ahí, alguna vez, retornar a la forma, a las formas. La tercera visita se produjo en el invierno del año 1961. En este encuentro fue Hesse quien se adelantó
y nada más encontrar a Miguel Serrano le dio un ejemplar de un periódico local en el que Hess había publicado un poema. Le dijo: «Con este poema responderé a todas las consultas que puedo hacerme hoy». Comenzó a leer el poema. El dedo levantado. El maestro Diuxi era, tal como nos relatan, de manera callada, suave y tan modesto, que renunció a las palabras y enseñanzas, porque palabra es apariencia y evitar cualquier apariencia era su preocupación. Cuando alumnos, monjes y novicios gustaban de lucirse en nobles charlas, con juegos del espíritu sobre el supremo anhelo, sobre el porqué del mundo, él observaba silencioso, cuidándose de cualquier exageración. Y cuando se le acercaba a preguntarle, vanidosos o serios, por el sentido de las escrituras antiguas, por el nombre del Buda, por la iluminación, por el principio o el fin del mundo, permanecía en silencio y despaciosamente tan solo señalaba con el dedo hacia lo alto. Y con esta señal muda, convincente, se fue haciendo cada vez más tierno. Advirtió, enseñó, alabó, castigó, mostró, en forma tan propia, el corazón del mundo y de la verdad, que con los años más de un discípulo entendió el suave levantamiento de su dedo, despertó y se estremeció. Tras la lectura del poema, Hess se pronunció. Las palabras son una máscara que raramente expresan en forma correcta lo que está detrás, más bien lo encubren. La inteligencia no es lo que importa, sino la fantasía. Quienes son capaces de vivir en la fantasía no necesitan de la religión. Es con la fantasía como se puede comprender que el hombre retorna al universo. Le repito ahora que no importa saber si hay algo más allá de esta vida. Lo que cuenta es saber cumplido con el trabajo justo. De este modo, todo estará bien. El universo, para mí, significa lo que Dios para otros. El universo, la naturaleza. No hay que sentirlos como a enemigos, sino como a una madre, y entregarse a la naturaleza apaciblemente, con amor. Entonces se sabe, se siente que uno retorna al universo, como todas las cosas, como todos los animales, como las plantas. Somos únicamente partes infinitesimales del todo, del universo. Es absurdo rebelarse. Hay que entregarse a la gran corriente como a una madre. ¿Y la persona?, preguntó Miguel Serrano. Ella se resiste. En Oriente no se encuentra la persona tal como la concibe el cristianismo. La persona es un producto del cristianismo. También la belleza, el concepto de la belleza individualizada, es un producto de la persona. La belleza del gesto, de la actitud de una vida personal, lo es, como lo son las calles, las plazas, las catedrales y las ciudades del occidente. La naturaleza también es bella, pero de manera distinta. Los templos y monumentos de Oriente son bellos, pero como pueden serlo una cascada o una selva, de un modo impersonal. Conozco algunos swamis que se han quedado fríos ante la belleza de Florencia. Es que para Oriente la persona aún no adviene, lo personal aún no se comprende, tampoco el amor en el sentido cristiano occidental. No es esta una crítica, por supuesto, y si lo fuere, podría aplicarse en cierta manera al Occidente, ya que nadie sabe si la persona no es más bien una enfermedad o el mal en sí mismo. En un encuentro posterior, Miguel Serrano habla acerca del libro que está pensando editar llamado La serpiente del paraíso, recogiendo sus experiencias y enseñanzas de la India. Hablando acerca de la Kundalini y el yoga, Hess nos cuenta lo siguiente. Kundalini es el conocimiento. La yoga trata de levantar lo animal a un plano superior, como la alquimia, sublima. Es una técnica antigua, arcaica. Miguel Serrano le pregunta si había practicado yoga. A lo que responde Hess: únicamente la yoga de la respiración, hace tiempo, pero siguiendo más el camino de la yoga china que la hindú. Es muy difícil y hasta peligroso marchar por estas rutas en Occidente,
donde no existe un clima apropiado para prácticas que necesitan de una soledad completa y un medio como el que únicamente se encuentra en la India. Aquí estamos demasiado presos de la actualidad. Solo en la India se puede practicar la verdadera yoga. Miguel Serrano afirma que no está seguro de cuánto Hess le dice. En Montañola, Hess ha vivido en un retiro casi completo, en cumbres y bellas soledades. Miguel Serrano afirma que ha practicado la concentración en las montañas de los Andes y aún en hoteles y calles de ciudades populares. Miguel Serrano dice las siguientes palabras: la mente es como una radio, emite y recibe, en cualquier parte que se encuentre, en las cumbres o en las profundidades. También hay una mente colectiva que recibe esas ondas. No creo que la acción exterior, social o el contacto físico sean imprescindibles para producir los efectos que se desea. Por el contrario, en Benarés, la ciudad santa, un puñado de brahmanes solitarios están concentrados, repitiendo fórmulas mágicas, antiguos mantras, para afianzar la paz en el mundo. Tal vez puedan más que las Naciones Unidas. Sí, la mente es como una radio. Hess dice: todo es más complicado, más sutil. Solo en la India existe hoy un medio práctico y sabio para esa clase de vida. Aquí entre nosotros, únicamente en algunos conventos católicos. Tal vez ahí se podría vivirla, pero yo me encuentro en otra línea. En agosto del año 1962 muere Hermann Hess. La noticia la recibe Miguel Serrano estando ya de embajador en la antigua Yugoslavia. Decide hacer la visita a su viuda. Le comenta a Serrano los 20 años de amistad, y allí ésta le hace entrega del último poema de Hess que escribió la noche antes de morir. Crujir de una rama quebrada. De la rama quebrada, astillada, colgando año tras año, cruje seca la canción al viento, sin hojas, sin corteza, monda, descolorida, cansada de vivir demasiado, de morir demasiado. Suena dura, y su tenaz canto suena arrogante, ocultando su miedo. Otro verano más, otro largo invierno. Miguel Serrano, visitando y meditando en la tumba de Hess, termina por despedirse de él y nos lo cuenta así. En la tarde fuimos con mi hijo a visitar el cementerio de Montañola, en donde se ha enterrado el poeta. En la piedra de la tumba aún no se hallaba grabado el nombre. Solo flores amarillas cubrían la tierra, removida hace muy poco. Eran las flores que Hess amaba más. Mi hijo me dejó allí solo por un tiempo. Me senté sobre el suelo, frente a la tumba, y medité en el amigo, en el maestro, en el poeta y en el mago, tratando de recordar sus rasgos, de fijarlos en el tiempo, un tiempo más, antes de que su forma, que ya está navegando por el río inmenso, se deshaga completamente, aun en las vibraciones de la luz increada, para alcanzar hasta ese mar sin fondo, en el que tal vez nada queda, y ni siquiera una brizna de memoria pueda penetrar. Miguel Serrano decidió viajar en el año 1947 a la Antártida. Él lo define como un viaje interior y exterior. En ese viaje llevó como compañía el libro El yo y el inconsciente, de Carl Gustav Jung. Esa obra le atrapó y le llevó a profundizar más en otras obras del autor. Tal y como afirma, le atrajo la idea del arquetipo y la mención como de pasada que allí se hace a la posibilidad de que el mismo Jesús haya sido prisionero de esas tremendas fuerzas autónomas. Empezó a ver la psicología analítica de Carl Gustav Jung como una especie de camino de iniciación en el que el psicoanalista hacía de maestro y el paciente de discípulo, siendo la enfermedad un estado de incompletitud y la salud un proceso hacia la totalidad, un camino entre sombras hasta llegar a la realidad última, el centro de la persona. En ese camino no se eliminaba a la persona como en la India, el yo continuaba,
pero establecía un diálogo con el Uno. Él dice que al final de sus días Jung no recibió a nadie, ni a sus familiares, ni a sus discípulos, pero que recibió siempre a un joven escritor chileno con el cual habló cosas y le reveló cosas que no le dijo a nadie. Y precisamente una de esas cosas está en el prólogo del profesor Jung, cuando se refiere a los arquetipos. Y por primera vez deja entrever que los arquetipos no serían un producto del inconsciente, sino que más bien de una superconciencia, es decir, los dioses de la antigüedad. Y así comienza el primer encuentro entre Miguel Serrano y Jung, con una conversación sobre la India. Fue en febrero del año 1959 cuando, tras diversas gestiones, consiguió una entrevista con Jung. Aprovechando una visita a Hesse, y dado que pasaba por Locarno, en Suiza, aprovechó para tener el encuentro con Jung. En aquel entonces, Miguel Serrano estaba escribiendo el libro Las visitas de la reina de Saba, que posteriormente prologaría Carl Jung. La primera conversación giró en torno a la India, un país que Jung conocía, pero con el que mantenía diferencia de planteamientos. Jung había estado ya en Bengala, en donde mantuvo discusiones con brahmanes y profesores en torno a la conciencia de uno y su existencia en todo momento, insistiendo en el planteamiento de que hasta en el más profundo estado de éxtasis, si la conciencia no hubiese estado presente, no se habría podido experimentar ni recordar la experiencia. Jung lo afirma con estas palabras: el inconsciente significa la no conciencia. Nadie se puede sumir allí totalmente mientras vive, ni recordar luego, como lo pretenden los hindúes. Para recordarse se necesita un espectador, el yo, la conciencia. Precisamente él me dijo algo muy curioso, interesante, que le pregunté. Me dijo: lo que pasa que aquí en el occidente nuestro mundo fue, nuestro desarrollo normal, natural, desde el paganismo, fue interrumpido por otra civilización que se le impuso, ¿ah?, y cortó eso. O sea, el Imperio Romano con el cristianismo, Carlomagno, qué sé yo, y corta las posibilidades de desarrollar la civilización pagana. O sea, votan, queda ahí, como una cosa que no se debe tocar casi. Y entonces eso que era el producto de la sangre, del inconsciente de ese pueblo, queda interrumpido y se le impone otro. Y entonces se produce esa dicotomía, ese conflicto interno, que es lo que se produce también en el catolicismo, cuando está el pecado y el concepto del pecado, etc. Esto es terrible, porque se crea una especie, según Jung, una esquizofrenia, que es la que hace que cada cierto tiempo en el occidente se produzcan esas explosiones de bélicas y de guerras terribles. Es porque todo lo que está reprimido en ese inconsciente tiene que emerger por algún lado. Tiene que emerger por algún lado. Pero, voy a terminar esto mejor porque se me puede olvidar. Eso permite una gran ventaja, es decir, una cosa increíble, tal vez única en el universo: la creación del yo, la conciencia de sí mismo, la conciencia del yo. Porque eso no lo tenían los hindúes, por ejemplo. Para él, el pueblo hindú es curioso, y es cierto. El pueblo hindú, que desarrolla su mundo desde los orígenes y va desarrollando toda su mitología y viviéndola, ¿ah?, no tiene ese problema. Pero para él tenía otro, que era no estaba individuado. La individualidad no existía en la India. Y es verdad. A mí un italiano que visitó la India me decía: aquí no hay posibilidad de aventura en este país. En la esquina yo no me voy a encontrar con una mujer y voy a tener una aventura como en Roma. Una cosa muy italiana, pero estaba bien. ¿Ya? Pero él, y decía otra cosa, a los hindúes las ideas no las crean ellos, se les aparecen. O sea, ellos piensan de otra manera. ¿Cómo piensan los hindúes o pensaban? Ellos no piensan. Las ideas vienen, se les aparecen. Las ideas vienen y esa es lo que ellos desarrollan. De repente, por ejemplo, pueden hacer hoy día hasta ferrocarriles, pero eso lo están copiando occidental, ¿eh? Es decir, pero en la India nadie se aburre, porque son como, ¿ha visto usted un gato aburrido, un perro jamás? Porque están inmersos en el inconsciente colectivo. Tal y como pudo comprobar Miguel Serrano en su experiencia en la India, allí ven en los símbolos,
pero no los interpretan, pues sería como destruirlos. En cambio, Jung los trabaja e interpreta. A este respecto, Jung le contó su experiencia en 1938, cuando viajó a la India con el fin de conocer y experimentar directamente esas zonas de conciencia experimentadas por los hindúes y entrar en un mundo distinto del occidental. Jung cuenta cómo los indios no tienen el mismo proceso de pensamiento occidental, no piensan con la cabeza, sino que perciben los pensamientos. Es una función inconsciente, se percibe directamente, tal y como serían las civilizaciones primitivas, una percepción directa sin intervención del pensamiento. El occidental, en cambio, ha dividido su mente en parte consciente e inconsciente, una parte dominable y otra que no controla, y que cuando se manifiesta puede ser terrible. En lugar de seguir este modelo de división, podría también hacerse otro modelo vertical, dividiendo en parte alta y baja, y esta parte baja unida a la tierra. Así nos lo cuenta. Un indio, en tanto que es indio, no piensa, por lo menos en la forma que nosotros entendemos el pensar. Él, más bien, percibe el pensamiento. El indio se asemeja a los primitivos en este sentido. No digo que sea primitivo, pero sí que el proceso de su pensamiento me recuerda a las formas primitivas de producir pensamientos. El razonar primitivo es en esencia una función inconsciente, y percibe solo los resultados. Deberíamos esperar esta peculiaridad en una civilización que ha gozado de una casi ininterrumpida continuidad desde las edades primitivas. Nuestra evolución natural fue cortada repentinamente en su nivel primitivo por la invasión de una psicología y de una espiritualidad procedente de un más alto nivel de civilización. Fuimos interrumpidos en el comienzo de un politeísmo bárbaro todavía, cortado de raíz o suprimido, en el curso de los siglos, no hace mucho tiempo. Supongo que este hecho ha producido una particular desviación de la mente occidental. Nuestra existencia se transformó en algo que aún no ha sido cumplido y que no podrá serlo totalmente. Se produjo así en el hombre occidental una disociación entre la parte consciente e inconsciente de su mentalidad. Se logró, sin duda, liberar a la conciencia del fardo de la irracionalidad y de los impulsos instintivos a expensas de la individualidad total. El hombre se dividió entre la personalidad consciente y la inconsciente. La personalidad consciente pudo ser domesticada, porque se la separó del hombre primitivo. Así nosotros llegamos a ser altamente disciplinados, organizados y unilateralmente racionales, pero el otro lado permaneció suprimido, excluyéndose al primitivo de la educación y la civilización. Esto explica nuestras recaídas en las más espantosas barbaries, y esto también explica el hecho, asimismo terrible, de que mientras más alto escalamos la montaña de las conquistas científicas y tecnológicas, más peligroso y diabólico es el mal uso que hacemos de nuestras invenciones y desarrollos. Pero esta no es la única forma en que el hombre puede llegar a ser civilizado, no es la forma ideal en todo caso. Uno podría pensar en otra posibilidad más satisfactoria. En lugar de diferenciar exclusivamente una parte del hombre, podríamos intentar diferenciar una mitad alta y una mitad baja, uniendo al hombre consciente con el peso terrestre de su esfera primitiva. El indio no se interesa por los infinitos detalles del universo. Su ambición es tener una visión de totalidad. Él no conoce aún que el mundo viviente puede ser destrozado entre dos conceptos. El Oriente, en su totalidad, no ha aspirado, por lo menos hasta hace muy poco, a dominar la naturaleza, sino a respetar sus leyes, a comprenderlas, dándoles un sentido. Con esto también la vida humana se llena de sentido. Sin embargo, es menos persona, más arquetipo. Por cierto, que el ser persona no debe necesariamente significar un bien, pudiendo ser todo lo contrario. Ampliaba Jung este aspecto, diciendo que era lo mismo en otras culturas, y así contaba cómo, hablando con un cacique indígena, éste se extrañaba y no entendía que el hombre blanco pensase con la cabeza, porque ellos pensaban con el corazón. A este respecto, Miguel Serrano lo relacionó con los chakras del cuerpo, proponiendo que el desarrollo del hombre total sería cuando se desarrollasen los chakras. Si se llegase a alcanzar ese hombre total, quizás podría alcanzarse el self, el sí mismo, el centro ideal de la persona. Jung respondió definiendo el sí mismo como un círculo cuyo centro está en todas partes,
y su circunferencia es ninguna. Y seguidamente le sentenció con algo realmente revelador, con estas palabras. ¿Y sabe usted qué es el sí mismo para el hombre occidental? Es Cristo. Cristo es el arquetipo del héroe, la aspiración suprema. Ah, todo esto es misterioso y a veces hasta asusta. Transcurrido un mes, en marzo de 1959, tiene el segundo encuentro. Pese a la salud de Jung, consigue que le reciba. Se sientan frente a frente, y lo primero que Jung le expresa son las siguientes palabras. Su historia de la reina de Saba es mucho más que un poema o que una historia, dijo. Está en el asunto, lo contiene todo, la reina de Saba y el rey, lo luminoso. Ah, si usted llega a encontrar alguna vez en su vida a la reina de Saba, en carne y hueso, por esa ley acausal del sincronismo, no cometa el error de casarse con ella. La reina de Saba es para el amor mágico, jamás para el matrimonio. En el matrimonio se destrozarían ambos, se desintegraría su ánima luminosa. Seguidamente, Serrano le cuenta cómo el análisis de los sueños le está suponiendo vitalidad, pero que contrastándolo con Jiddu Krishnamurti, éste le hace notar que lo importante no son los sueños, ya que él mira directamente, percibe completamente, liberando el inconsciente y así vaciando su mente de sueños. Entonces, ante la pregunta de analizar los sueños, Jung le responde: me parece que lo principal es seguir la naturaleza. Un tigre deberá ser un buen tigre, un árbol un buen árbol. También el hombre deberá ser un hombre. Claro que hay que saber qué es un hombre. Seguir la naturaleza y lo demás llegará solo, como la reina de Saba, inesperadamente. Pero nada es posible sin amor. El proceso alquímico no lo es, ya que solo enamorado se pone en juego toda la persona y se arriesga hasta la vida. Sin embargo, cuán a menudo se afirma amar y en verdad no se ama a nadie. Miguel Serrano aclara el concepto de amor que expresa Jung. Es el amor prohibido, el de la reina de Saba, el que se cumple fuera y al margen del matrimonio. Su producto no es un hijo de la carne, sino un hijo del espíritu, de la imaginación, un andrógino, la fusión de los opuestos dentro de la psique de los amantes, de los alquimistas, de los magos, de los iniciados en el rito de la individuación. Por supuesto que este amor no excluye el amor físico de la carne de los oficiantes, pero éste se transforma en liturgia, no siendo imprescindible. Tras coger Jung de la estantería su libro Los arquetipos y el inconsciente, comienza a mostrarle los mandalas y un dibujo representando la boda mística, la realización del proceso de individuación. En esos momentos, Serrano cuenta que Jung comienza a hablar como un iluminado, diciendo: en alguna parte, alguna vez hubo una flor, una piedra, un cristal, una reina, un rey, un palacio, un amado y una amada, hace mucho sobre el mar, en una isla, hace 5000 años. Es el amor, es la flor mística del alma, es el centro, es el sí mismo. Nadie entiende esto, solo algunos poetas, solo ellos me comprenderán. Esta boda alquímica, mística de la que habla Jung, es la boda última, la interior dentro de uno mismo. Es la unión del despertar de chakras, es la boda entre el yo y el sí mismo
a través del ánima y del animus. Miguel Serrano afirmaba que el mago Jung había vuelto a oficiar los misterios y a legarnos una obra que únicamente un sacerdote, mago o poeta podrá interpretar. Con esto concluye su visita, pero antes de salir y transmitirle los saludos de Hess, Jung concluyó de la siguiente forma. Conocí a Hess por un amigo común que se interesaba en los símbolos y en los mitos. Este amigo común trabajó un tiempo conmigo, pero le faltó el valor para seguir hasta el final, porque el camino espanta. Poco tiempo después, Miguel Serrano terminó su obra Las visitas de la reina de Saba, y sabiendo que en cierta forma era Jung quien le había inspirado, le remitió una copia. Jung quedó gratamente sorprendido y le contestó que era una obra extraordinaria, como un sueño dentro de otros sueños, una obra en la que el autor es cautivado por un ensueño creciente, ampliándose más y más, en donde el elemento cognoscitivo no juega un papel importante, aunque está presente de forma nebulosa en el fondo. Jung afirma que el inconsciente se presenta al autor en su aspecto poético, aunque él lo percibe más desde el punto de vista científico, filosófico o religioso. La experiencia del inconsciente es una aproximación a la totalidad, y es la experiencia ausente en nuestra civilización moderna. Este encuentro entre ambos lo entendió Miguel Serrano como un sincronismo, el del círculo hermético, y así lo afirmó con estas palabras. Si alguna vez pude dudar de la intervención de las fuerzas ocultas en este mundo, el hecho de que usted me haya dado este prólogo a las visitas de la reina de Saba es una prueba de la existencia de estas fuerzas, y es también una visita más de lo desconocido y del misterio en el cual iremos unidos, aunque quizás ya lo estábamos, por la voluntad de alguien que también desconocemos, pero que nos conoce. Tiempo después, Miguel Serrano se encontró con el historiador Arnold Toynbee, quien también conocía a Jung. En sus conversaciones, Toynbee opinaba que la religión era un motor histórico, hablando sobre qué hizo posible el origen de la civilización, cuando el hombre llevaba más de 1 millón de años sobre la Tierra, pero la civilización se retrotraía a 5000 años. Creía que en algún momento un jefe de tribu habría sido poseído por el mito, por un arquetipo o por una visión, y eso lo transmitió y proyectó a la comunidad. Sobre el momento actual, Miguel Serrano opinaba que en la sociedad se había sufrido un movimiento de péndulo. El Occidente caminaba al encuentro de los valores del alma, y Oriente experimentaba un encuentro con la técnica. Se impondrá un mundo de masas en el que el trabajo individual sea quien polarice y equilibre la tensión. El Oriente parece haber acabado su camino dentro de la senda espiritual y sale hacia el mundo de la tecnología, un mundo occidental, el mundo del capital. Por otro lado, el mundo de la antigua magia fascina al hombre blanco que está ya agotado por la técnica y busca ahí su cambio de vida. Es la variación del péndulo. El Oriente tiende hacia el modo occidental, y si en el Occidente no se tiende hacia el otro lado, se tendrá el resultado de un gran mundo de masa. De ahí la importancia de preservar la individualidad, no desaparecer en la masa. Contra masa y cantidad solo cabe calidad, y esto pasa a través de revitalizar los símbolos. En el Occidente, el occidental crea la técnica con esto. Y es más, aquí viene la cosa. Pero entonces se produce una cosa muy interesante en Europa. Entre los años 30 y 40 se reviven los cultos paganos, pero conscientemente, de tal manera que ahí se produce algo que no se había producido nunca en la historia de la humanidad. Es decir, el paganismo en forma consciente. Los dioses, el hombre comienza a darle al Dios, a iluminar la oscuridad del Creador, como diría Jung. Porque como decía Hölderlin, los bienaventurados no piensan nada por sí mismos, es decir, no sienten nada, alguien tiene que sentir por ellos, los poetas. En este caso, el yo, el pueblo, el occidente que ha adquirido un yo y una individualidad, es única en el mundo, porque sencillamente puede recuperar todo eso, y cuando yo le escribo, ahí viene mi contacto con él, cuando yo le escribo a la India y le mando un artículo que se llama La crucifixión del yo, me dicen, al yo no hay que crucificarlo, al contrario, hay que reforzarlo. El camino del hombre, nuestro occidental, es llegar a ser el yo absoluto. Mire qué interesante, ¿y cómo es eso?
cuando la conciencia se mueve de un punto que es distante entre la conciencia y el inconsciente y se crea el self, o sea, el sí mismo. El sí mismo. Ese es el camino del hombre y eso es lo que él buscaba en el fondo. Discutiendo este tema con Carl Jung, este le contestó en una carta: el solo pensamiento de que la humanidad debe dar un paso adelante, extendiendo y reafirmando la conciencia del ser humano, pareciera ser tan difícil que nadie lo entiende. Es más, lo aborrece y carece del coraje suficiente. Cada paso adelante en el progreso de la psique humana ha debido pagarse con sangre. Me lleno de tristeza y miedo cuando pienso en los medios de autodestrucción que son atesorados por los importantes poderes del mundo. Mientras tanto, todos predican a todos y nadie parece comprender la necesidad de que el camino del mejoramiento comienza directamente en uno mismo, aun cuando es una verdad tan simple. Todo el mundo anda en busca de organizaciones y técnicas donde cada uno pueda seguir al otro y donde las cosas puedan ser hechas en compañía y sin peligro. Me gustaría preguntarle a Toynbee, ¿dónde está su civilización y qué es su religión? Lo que él les dice a las masas será estéril, me lo temo, a menos que haya llegado a ser verdad y realidad en él mismo. En mayo de 1960, Miguel Serrano dirige una carta a Jung, expresando toda una serie de dudas y planteamientos sobre la sociedad actual. Para él, la perfección individual será vista por muchos como un egoísmo, como un aislamiento ante los problemas externos como el hambre o la miseria. Esto es debido a que no comprenden el trabajo de la mente, una mente que nos conecta a todos. La clave es trabajar en uno para modificar el inconsciente, colaborando también con la parte consciente. Pero no vale solo actuar, la voluntad o el deseo, la acción externa. Oriente se está yendo hacia el lado racional, el lógico, y quizás le toque ahora a Occidente ir hacia el lado no racional, ilógico, pero ilógico en el sentido de que no sigue nuestra lógica materialista actual. El trabajo del cambio no va a ser realizado racionalmente, ya que, como dice Serrano a Jung, el trabajo de la revivificación de los símbolos, tratando de encontrar nuevamente el lazo perdido, cortado entre la ciencia y la alquimia, o mejor dicho, entre la ciencia y el alma, porque bien podría ser también la ciencia una proyección, un símbolo. En su aspiración a la unidad del cosmos y en su deseo de explorarlo entero, se estaría expresando nuevamente el ansia del hombre por la totalidad. En todo caso, el camino ahora debería ser hacia adelante para el cristiano, en busca de su alma desgarrada, para transformarse en un mago que no use más la palabra, el verbo sacrílegamente, porque la palabra, como bien dice usted, ha perdido su poder. El verbo ya no crea mundo. El mago no debe hablar, solo debería hacer gestos, o tan solo pensar, emitir pensamientos desde el inconsciente, capaces de transformar el mundo. Esto es lo más difícil, como usted señala, y ya nadie tiene el valor para intentarlo. Con tal de evitarlo, aquí en la Tierra, el hombre está dispuesto a escaparse a otros planetas, al cielo, hacia la muerte y la destrucción atómica. Porque esto es más fácil. Jung le respondió una extensa carta. Su primera propuesta ante el caos que se vive en el mundo es clara. Sigue aquella voluntad y aquel camino que la experiencia te confirma como tuyo y que es la verdadera expresión de tu individualidad. Esta individualidad, este trabajo en uno mismo para profundizar y conocerse, no puede hacerse en solitario. No significa ignorar a los demás y retirarse, al contrario, tal y como afirma, como ninguna persona puede llegar a ser consciente de su individualidad, a menos que se encuentre estrecha y responsablemente relacionada con sus semejantes, tal persona no se retirará a un desierto egoísta cuando está tratando de encontrarse a sí misma.
solamente puede descubrirse a sí misma cuando se encuentra profunda e incondicionalmente relacionada con algunos, y generalmente con muchos individuos, con los cuales ella tendrá una posibilidad de compararse y de conocerse. Es un animal superior, exiliado en un pequeño punto planetario de la Vía Láctea. Esta es la razón por la que no se conoce a sí mismo. Se encuentra cósmicamente aislado. A partir de este momento comienza a hablarnos de los arquetipos, algo como una especie de consciencia y vida psíquica propia y que podemos observar en nosotros y en personas a lo largo de la historia. Son los dioses y diosas, los demonios que nos han acompañado en la historia, y así nos cuenta Jung cómo durante la historia han influido en nosotros y lo siguen haciendo. Ya sea que les llamemos dioses, demonios o ilusiones, ellos existen y funcionan, y resucitan con cada generación. Tienen una enorme influencia tanto en la vida individual como en la colectiva, y a pesar de su familiaridad, son curiosamente no humanos. Esta última característica es la razón por la que han sido llamados dioses o demonios en el pasado, y porque han sido comprendidos en nuestra era científica como las manifestaciones psíquicas de los instintos, en tanto que representan actitudes habituales y universalmente ocurrentes, pensamientos, forma. Son formas básicas, pero no manifestaciones personificadas o, en otro sentido, imágenes concretizadas. Poseen un alto grado de autonomía, el cual no desaparece cuando la imagen manifestada cambia. Cuando, por ejemplo, la creencia en el dios Wotan desaparece y nadie más piensa en él, el fenómeno originariamente llamado Wotan permanece. Solamente su nombre cambia, y como nacionalsocialismo ha renacido en gran escala. Un movimiento colectivo consistente en millones de individuos, cada uno de los cuales muestra síntomas de wotanismo, prueba por consiguiente que Wotan nunca muere en realidad, y que por el contrario retiene su vitalidad original y su autonomía. Nuestra conciencia solo imagina que ha perdido a sus dioses. En realidad, ellos están todavía allí, y solo necesitan una condición general para resurgir con mayor fuerza. Esta condición es una situación en la cual una nueva orientación y adaptación se hacen necesarias. Si este asunto no es claramente entendido y no se le da una respuesta apropiada, los arquetipos que expresan precisamente esta situación se introducen en ella y producen la reacción, la cual siempre ha caracterizado a estos tiempos, en este caso, Wotan. Jung contó a Miguel Serrano cómo él, varios años antes de la Segunda Guerra Mundial, había podido predecirla a partir del análisis de sueños de sus pacientes, porque Wotan ya aparecía en ellos, así lo expresaba. Existe una correspondencia entre la psique y el mundo. Cuando me es difícil entender a un paciente, le pido que se haga un horóscopo, y este siempre corresponde a su carácter. Interpreto psicológicamente su horóscopo. En la correspondencia entre el mundo y la psique, es hasta posible que los inventos y el tiempo de 3 dimensiones obedezcan a una estructura de la mente. Analizando los sueños de mis pacientes, pude prever la última guerra. Wotan aparecía ya en esos sueños. Escuchamos ahora a Carl Jung en una entrevista hablándonos de la predicción del nazismo. Por ejemplo, en la época anterior a la Reforma, la gente soñaba con un gran cambio. Y esa es la razón por la que esas grandes transformaciones podían predecirse. Si alguien tuviese la inteligencia de ver lo que ocurre en la mente de las personas, en la mente inconsciente, sería capaz de predecirlo. Por ejemplo, yo predije el surgimiento del nazismo en Alemania. A través de la observación de mis pacientes alemanes, tuvieron sueños en los que se preveían los hechos, y en gran detalle. En los años anteriores a Hitler,
Antes de que llegara, podría decir, el año en 1919. Yo estaba seguro de que algo amenazaba a Alemania, algo muy grande y muy catastrófico, y lo supe con la sola observación del inconsciente. El hecho de que hoy en día ni las religiones ni el Estado den una solución adecuada a la situación mundial hace que el arquetipo pueda volver a surgir con fuerza. Cuando el arquetipo no se llega a comprender, estaríamos condenados a él, y textualmente, dice Jung, que estaríamos poseídos por él y forzados a cumplir fatalmente con su destino. Esto solo se soluciona con una nueva actitud religiosa, una nueva actitud interior, que estudia además su mundo psíquico. La mente común de la humanidad no puede cambiar a la vez. Se hará en generaciones, pero para esto es imprescindible que en cada una de ellas haya personas que desarrollen la visión interior. Esto ayudará a nuevas generaciones. Jung dice que hay que recobrar lo esencial, porque nunca se ha perdido, está dentro de nosotros, y así nos aconseja que solamente aquellos que han aprendido el arte de retirar sus ojos de la luz cegadora de las opiniones corrientes y que cierran sus oídos a los ruidos de los eslogan efímeros, puedan recobrar lo esencial. Jung confía en el trabajo de autodescubrimiento y autocomprensión. Lucha porque el racionalismo no apague la luz. Esta es la razón por la que procuro encontrar la mejor verdad y la más clara luz que pueda alcanzar. Y desde que he alcanzado mi más alto punto, no puedo ya trascenderlo. Guardo mi luz y mi tesoro, convencido de que nadie ganará, y yo mismo sería herido sin esperanza si la perdiera. Ella es lo más alto y preciado, no solamente para mí, sino sobre todo para la oscuridad del Creador, quien necesita al hombre para iluminar su creación. Si Dios hubiese previsto totalmente su mundo, este sería una mera máquina sin sentido, y la existencia del hombre, un inútil capricho. Miguel Serrano cuenta que Jung, en el año 1925, escribió un extraño libro sin firma y únicamente a raíz de la publicación de su libro Memorias se confirmó su autoría. Ahí contó cómo escribió el libro, una especie de escritura automática al dictado de un arquetipo, el de maestro sabio gurú, esquivándolo a veces y otras descendiendo de su mano a infiernos o ascendiendo a los cielos. Lo denominó Filemón, visualizándolo como un anciano que revelaba los secretos del alma, Filemón el anciano eterno, el caminante de la aurora, el viajero de los días. Durante la escritura de la obra, que se tituló 7 sermones ad mortuos o los 7 sermones de los muertos, experimentó Jung todo tipo de fenómenos invisibles, extraños, que no cesaron hasta que terminó la obra. Miguel Serrano hace una mención especial, citando un extracto del libro referente a Abraxas. Existe un Dios que vosotros no conocisteis, porque la humanidad le ha olvidado. Nosotros le llamamos por su nombre Abraxas, y es más indefinible aún que Dios y el demonio. Abraxas es lo efectivo, nada se mantiene en oposición a él, por lo tanto, su naturaleza efectiva se despliega libremente. Lo inefectivo no la resiste, porque no aparece oponiéndose a él. Abraxas se mantiene por encima del sol y del demonio. Es una improbable probabilidad, una irreal realidad. Si el pléroma tuviera un ser, Abraxas sería su manifestación, no un efecto particular, sino el efecto en general. Es una irreal realidad porque es distinto del pléroma. El sol tiene un efecto definido y así también el demonio, por lo cual nos parecen más efectivos que el indefinido Abraxas. Este es fuego, duración, cambio. Como una neblina elevándose de una ciénaga, los muertos vinieron e imploraron: háblanos más sobre el demonio supremo. Difícil de conocer es la divinidad de Abraxas.
Su poder es grande porque el hombre no lo percibe. Él extrae del sol el summum bonum, del demonio el infinitum malum, pero de Abraxas procede la vida, del todo indefinida, madre del bien y del mal. Abraxas pareciera tener más pequeña y más difícil vida que el summum bonum, por el cual es difícil concebir que él trascienda en poder aún al sol, el cual es el origen radiante de toda fuerza de vida. Abraxas es el sol y al mismo tiempo lo eternamente succionante, la garganta del vacío, el deprimente y descuartizado demonio. El poder de Abraxas es doble, pero vosotros no lo veis, porque para vuestros ojos el combate de sus opuestos permanece oculto. De lo que el dios Sol habla es la vida, de lo que el demonio habla es de la muerte, mas Abraxas solo habla palabras consagradas y malditas, las cuales son vida y muerte al mismo tiempo. Abraxas engendra verdad y mentira, mal y bien, luz y oscuridad, en una misma palabra y en un mismo acto. Por todo lo cual, Abraxas es terrible, es espléndido como un león en el momento de destruir a su víctima, es bello como un día de primavera, es el gran pan y también el más pequeño, es Príapo, es un monstruo de las profundidades, un enrollado nudo de serpientes aladas y frenéticas, es la hermafrodita de los lejanos comienzos, el señor de los sapos y las ranas que viven en el agua y suben a la tierra para entonar a medianoche un coro bajo la luna. Es la abundancia que busca la unión con lo vacío, es el sagrado engendrador, es el amor y ama el crimen, es el santo y es su traidor, es la más luminosa luz del día y es la más oscura noche de la locura. Mirarlos significa la ceguera, conocerlos la enfermedad, adorarlos la muerte, temerlos la sabiduría, no resistirlos redención. Dios habilita detrás del sol, el demonio tras la noche. Lo que Dios saca de la luz, el demonio lo sustrae de la noche, mas Abraxas es el mundo, su llegar a ser y su pasar. Sobre cada bendición que viene del Dios Sol, el demonio coloca una maldición. Cada cosa que vosotros creáis con el Dios Sol da un poder efectivo al demonio. Así es el terrible Abraxas. Es la más poderosa criatura y en él la criatura se teme a sí misma. Es la oposición manifiesta de la criatura al pléroma y a su nada. Es el horror del hijo por la madre, es el amor de la madre por el hijo, es la delicia de la tierra y la crueldad de los cielos. Frente a su presencia, el hombre se petrifica. Ante él no hay pregunta ni respuesta. Es la vida de la criatura, es la operación de lo diferenciado, es el amor del hombre, es la apariencia y la sombra del hombre, es la ilusoria realidad. Fue en mayo del año 1961 cuando ocurrió el último encuentro entre Miguel Serrano y Jung. Este ya estaba bastante enfermo y las visitas tendían a ser cortas por el mal estado de salud. Lo primero que hizo fue entregarle un regalo, una pequeña caja de cachemira engastada con turquesas, la misma que le había regalado Hess. Comentó que había hablado con Hess sobre lo que hay más allá de la muerte. Jung le corrigió con la siguiente frase. Su pregunta ha sido mal formulada. Hay que plantearla del siguiente modo. ¿Existe alguna razón para creer que hay una vida después de la muerte? Miguel Serrano contestó. ¿Y cree usted que exista? Jung de nuevo le contestó. Si la mente pudiese funcionar al margen del cerebro, al margen del espacio y del tiempo, entonces sería incorruptible. Según le contó Jung, estando muy grave, había experimentado un estado en el que flotaba e incluso afirmaba haber visto a su padre, pero que podían ser fenómenos completamente subjetivos. Tenía mucho interés en esa mente al margen del cerebro, había estudiado casos de soldados con parálisis en la corteza cerebral y, sin embargo, tenían visiones y sueños. ¿Qué o quién los ocasionaba? También el caso de los niños pequeños,
que su yo aún no estaba formado y sin embargo tenían sueños de un yo individualizado, como el de una persona mayor. Miguel Serrano expresó que creía que Jung era una persona que hacía de puente con el hermetismo y lo dijo con estas palabras: «Usted representa en nuestro tiempo un lazo con el hermetismo del pasado. Ha encontrado la conexión, el camino, el sendero oculto que se había perdido con el advenimiento del siglo de las luces, y quizás antes. Así como el Renacimiento encuentra el nexo perdido con la parte externa de la época clásica, usted lo establece con su historia secreta y oculta. La trayectoria del hombre esencial halla nuevamente un cauce gracias a usted». Como última reflexión, Miguel Serrano le dice a Jung que quizás están fuera de este mundo y época en donde la tecnología era lo que triunfaba y se olvidaba el espíritu y la introspección. Jung le expresó el dilema y el drama humano que vivimos con estas palabras. Los vuelos a otros mundos espaciales están aún muy lejanos. Tarde o temprano, el hombre deberá volver a la Tierra, a su tierra, de la que procede, porque tendrá que retornar a sí mismo. Los vuelos espaciales son un escape, una fuga, porque es más fácil ir a Marte o a la Luna que conocerse a sí mismo. Sin embargo, en este afán de conquista cósmica hay también el símbolo de una ansia de totalidad. El hombre se encontrará además en una encrucijada creciente, en una situación histórica desesperada con el aumento de población mundial en el planeta y la crisis de provisiones. En los vuelos espaciales y en el deseo de conquista de otros mundos hay también una aspiración instintiva por encontrar una solución a este problema. Jung murió el 6 de junio del año 1961. Se afanó en buscar para el hombre moderno el mito trascendental. Serrano señala que dar conciencia no es para Jung racionalizar, sino proyectar con esa luz que era su tesoro, que emana de la parte central de la persona para dirigirse al reino de las sombras e ir incorporándoselo en un proceso sin fin. Serrano encontró en Jung a alguien que trabajó científicamente los misterios de la tradición eterna, con nombres que pese a ser modernos seguían apuntando a significados eternos. Miguel Serrano concluye sus encuentros y reflexiones con las siguientes palabras: somos, en fin, la conciencia del mundo, el espejo de la flor. La naturaleza nos ha formado a través de edades, para que la revelemos, para que la contemplemos en su efemeridad, en evanescencia. Y ahí están entonces los seres, los objetos sacramentales, esperándonos. Nosotros pasamos y no lo sabemos. Pasamos sin ver, sin mirar. Pasamos sin saber que la flor grita de dolor porque la contemplemos, que la sartén espera nuestro saludo matinal, que el sol necesita que se le ayude a mantenerse en lo alto, que la tierra pide ser apoyada en su movimiento de rotación. Y cuando llegamos a mirar a la flor, ella lo sabe, lo siente, y nos lo devolverá con alguna forma de amor, tal vez cuando estemos disolviéndonos en el seno de la tierra. Sí, me parece que este es el mito para el hombre moderno, predicado por Jung al final de su vida y ejemplarizado con su existencia. Para mí hay también algo más. Hay una flor última, una flor de pura creación, una flor mítica e inexistente que quizás ya no sea de la naturaleza y que es lo que realmente ubica a Jung en la tradición mágica que cruza las edades. La flor inexistente es eso que él llamó el sí mismo, el círculo cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna, ese centro de la persona que hay que inventar, porque estando allí no lo ha estado jamás, aun cuando existiera siempre, implícitamente, en potencia. Es decir, la eternidad, la inmortalidad es invento, es creación. El alma misma es obra, construcción del hombre. Hay que creer que el centro, que la flor existen, aun cuando no existan, aun cuando nunca sean. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este acto de pura creación, de pura inexistencia, pareciera ser tan fundamental que cuando acaece, la naturaleza entera responde, se inclina ante su soplo y poder,
y entonces un rayo cae sobre el árbol para indicar que ella ha sido tocada en el centro de su abismal corazón. Llegamos al final del programa completando el círculo hermético formado por Miguel Serrano, Hermann Hesse y Carl Jung. Tal y como lo hizo Serrano, hemos aprendido de las enseñanzas de Hesse y de Jung, dos grandes maestros. Si hay algo claro es que nuestras vidas están más dependientes de niveles sutiles que de los materiales. En esos niveles sutiles, donde Jung situaría el inconsciente colectivo, reside una red que nos está conectando a todos los seres. Como dice Serrano, vivimos una era que mira la tecnología hacia las máquinas como representación de lo más terrenal, al igual que las relaciones, cada vez menos humanas. Oriente, cuna de espiritualidad, está resurgiendo con la tecnología y aspiran a ser Occidente. En Occidente, cada vez más se ve que el modelo se agota y no da respuesta plena al ser humano, no proporciona plenitud y se produce una búsqueda más orientada hacia los valores espirituales. Es un camino de polaridad que avecina cambios a nivel planetario. Cuando los valores del espíritu son tapados con valores del materialismo, la insatisfacción en el ser humano será la respuesta, y esa insatisfacción compartida, esa vibración de mucha gente, puede hacer que resurjan esos viejos dioses que duermen, esos arquetipos que permanecen a la espera de ser llamados. Esos arquetipos encontrarán en quién o quiénes manifestarse, y se seguirá produciendo el eterno conflicto. Como apunta Jung, cuando un arquetipo se encuentra inconscientemente constelado y no lo comprendemos conscientemente, estaremos poseídos por ellos y se cumplirá su destino fatal. La única forma de superar esto es tener una nueva actitud, una nueva relación con la vida, y esto solo pasa por el proceso individual. La matriz del arquetipo reside en cada uno de nosotros y puede reproducirse en cualquier momento. El ser humano debe ir hasta el final y superar lo humano, trascender, ir hacia un nuevo ser menos materialista y con una conciencia cósmica. Siguiendo los planteamientos de Serrano, la solución no es huir hacia adelante y buscando nuevos planetas y recursos que explotar. La solución está dentro de nosotros individualmente. Creo que el mejor consejo que puede darse es el que decía Jung: retirar los ojos de la luz cegadora, de las opiniones corrientes, y cerrar los oídos a los ruidos de los eslogan efímeros para recobrar lo esencial. Me despido de vosotros con estas palabras de Miguel Serrano. Hasta el próximo programa. Porque ¿qué pasa? Los dioses no son conscientes de ellos mismos, son conscientes de lo que están haciendo, creando. El ángel de la guarda no es consciente de él, es consciente del niño que está cuidando. Pero el niño al desarrollarse va a hacer que el ángel de la guarda tal vez pueda hacer lo que Jung me decía en su carta testamento, que se lo debo a ella, porque ella me dijo: vaya y pide esa carta. Una carta manuscrita me dice al final: ¿qué sacaría yo hoy día con todo este tesoro que yo he ganado de experiencia en mi vida? Destruirlo. Cuando con él hasta puede que yo pueda iluminar la oscuridad del Creador.